Muy bien, vamos a iniciar. Ayer estuvimos platicando acerca de la termodinámica de la reducción de los óxidos de fierro y llegamos a este gráfico. Quiero iniciar, antes de pasar al siguiente punto, preguntando, ¿les queda claro lo que representa cada una de estas curvas? Que en esta diapositiva están en diferente color a propósito para diferenciarlas. Ayer lo comenté. Pues cruzando las líneas cambia de fase, ¿no? Sí. Sí, tenemos zona de estabilidad en esta área y cruzando las líneas cambia de fase. Pero mi pregunta fue, ¿qué representa cada curva? ¿Qué representa la curva morada desde 100 grados hasta 570? ¿Qué representa la curva amarilla de los 570 hasta 1200? Y de igual manera, la curva azul. El diagrama está... Pues yo A ver, en las líneas es el punto de equilibrio entre dos fases. el punto de equilibrio. El punto de equilibrio entre dos fases. A ver. En el diagrama fierro-oxígeno hablamos de fases. Fase magnetita, fase hematita, fase augustita. En este diagrama que representa cómo es la interacción temperatura, concentración de agente reductor, estamos hablando de la transformación de esto, por ejemplo, a 500 grados Celsius, ¿sí? Cuando se tiene en equilibrio esto. Mi pregunta va por este estilo, por este lado, nada más para que quede claro. Aquí, por cuestiones de no complicar mucho, no cargar de mucha información el diagrama, que ya de por sí, pues está tabulado con estas líneas para representar concentración y temperatura. La pregunta directa es que esta curva morada representa la reacción de Fe3O4 más CO, convirtiéndose en fierro metálico más CO2. La amarilla representa la transformación, la reacción química de Fe3O4 a FeO, utilizando igual el agente reductor monóxido de carbono y convirtiéndose ese monóxido de carbono a dióxido. Y luego esta, la reacción, o sea, la curva representa la reacción. Si quisiéramos poner más información en este diagrama, pues aquí escribiría siguiendo la curva, la reacción, Fe3O4 más CO igual a Fe más CO2. Luego la balanceo. De igual manera, siguiendo la curva, Fe3O4 más CO igual a FeO más CO2. Y a balancearla. Y así. Bien. ¿Sí queda claro en qué consiste mi pregunta? Julián. Sí. Bien, ahora, para todos, no nada más para Julián. Julián contestó y por eso estábamos teniendo esta interacción. Arriba dice, ajustando la gráfica a las áreas de interés. Si recuerdan, teníamos el gráfico así. Aquí están todas las curvas. Para llegar al otro punto que dice ajustando la gráfica a las áreas de interés, ¿cómo
se decide cuáles son las áreas de interés y se elimina parte de las curvas. Si se fijan, esta curva morada sigue por aquí. La curva amarilla en este diagramita se está tomando en cuenta de aquí en adelante. ¿Cuál es el criterio para ajustar esas áreas de interés? Jorge, adelante. Jorge Tapia, ¿queréis intervenir? Pues justamente estoy pensando eso, profe, y cuando estábamos viendo los cálculos que hacía en las tablas, me podía dar cuenta que en algún punto se hacía de manera más espontánea. Me refiero a esto con que simplemente con que pusiéramos en contacto el mineral con el agente reductor, se hacía de manera espontánea y ya variando la temperatura pues cambiaba esa espontaneidad. Entonces yo me iría más a ese aspecto. Sí, sí, sí. Está bien, pero hay un punto en especial. Hay un punto en especial que quiero que lo tengan muy claro. ¿Cuál es? ¿Por qué de tener 3 curvas, la otra quedamos que casi no se ve? Llegamos a este punto diciendo, ajustando la gráfica, las áreas de interés. ¿Cuál fue el criterio para definir esas áreas de interés? Eso es lo que quiero que para ustedes sea significativo y digan, ah, bueno, sí es cierto, pues no tiene caso seguir estudiando. Por ejemplo, la curva morada, seguirla estudiando en este punto. No tiene caso estudiar la curva amarilla en esta zona mucho. ¿Por qué? Porque la curva morada me está representando cómo de FE 3 o 4 puedo obtener FE. Entonces, pues ya pierde significado porque la curva amarilla del lado izquierdo de este punto por acá, porque a temperaturas, a concentraciones relativamente más bajas, en función de la temperatura, paso a esta zona. Y ahorita acabo de dar el tip. Jorge, Julián, chicas, Profe, adelante. de hecho, Dígame. bueno, aquí tengo una nota que dice que después del 40% ya no se estudia porque únicamente es oxígeno y el 31 o el resto es lo que nos interesa. Algo así tengo anotado y creo que como que con eso lo relaciono por el porciento de... No. A ver, Yadira, creo que estás utilizando el diagrama de equilibrio fierro-oxígeno. Ese nos sirvió para identificar zonas de estabilidad de acuerdo a la temperatura. Pero acá ya estamos involucrando la reducción, estamos involucrando las reacciones y el equilibrio de esas reacciones. Ok, ¿Sí? ok, profe. La otra parte nada más nos sirve para indicar que a partir de 570 grados Celsius aparece como fase estable gustita. Una fase de fierro oxidado en la forma Fe
o subíndice X, como está señalado aquí. Pero hace ratito comenté, acababa de dar el tip. Pues lo más importante, vean desde esta, y aquí está señalado. Este es el criterio. La temperatura. Si la curva morada me está representando que a 450 grados se puede romper el equilibrio con una cantidad un poquito mayor, por ejemplo, con 40% de monóxido de carbono, para pasar de la zona estable de magnetita a la zona de fierro metálico, pues esta ya pierde importancia. ¿Por qué pierde importancia? Porque aquí requeriría una mayor cantidad a la misma temperatura si me basara en esta curva. De igual manera, como a partir de 570 grados aparece como zona estable gustita, esta ya pierde importancia, porque me indica el diagrama de Chaudron que voy a pasar en función de temperatura a esta fase, porque esta fase es estable a partir de los 570. Por lo tanto, necesito, si quiero pasar de esta fase a fierro metálico, necesito elevar la temperatura y elevar la concentración del agente reductor. Eso es lo que quiero que quede claro, porque ninguno de ustedes me preguntó ayer, bueno, ¿y en base a qué se ajustó las áreas de interés? Me dijeron que había quedado comprendido. Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y les comento porque lo que vamos a ver enseguida es la reacción de Boudoir. La reacción de Boudoir tiene que ver con la generación de monóxido de carbono, que es el agente reductor, por medio del cual estamos estudiando cómo es la termodinámica de la reducción. En muchos de los procesos de reducción de óxidos de fierro se lleva a cabo con monóxido de carbono. En el alto horno es el agente reductor que se utiliza. En los procesos de reducción directa se va a utilizar una mezcla de monóxido de carbono más hidrógeno. Estas mismas reacciones las podemos estudiar con hidrógeno, lo vamos a ver en la clase de hoy. Mañana, hoy por hoy, vamos a ver la reacción de Boudoir. Por eso quise, partiendo de este punto, que quedara muy claro cómo es que se identifican ese ajuste de zonas de interés. Entonces, las zonas de interés son la región donde está estable la magnetita, donde aparece la gustita, y luego pasar a fierro metálico. Bien, el tema de hoy es reacción de Boudoir. Podemos leer que se conoce como reacción de Boudoir a la reacción de gasificación del carbono con dióxido de carbono, descubierta por Octave Leopold Boudoir en 1905. Vean, algo importante. Gasificación del carbono con dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que si entran en contacto carbono sólido, por ejemplo, el contenido en coque o en carbón mineral de buena composición química, con dióxido de carbono, va a suceder algo. Se va a gasificar ese carbono. ¿Sí? Luego, seguimos leyendo. Se nos habla de que la reacción tiene mucha importancia para los procesos de reducción de óxidos de fierro, por una razón muy importante. Afecta el equilibrio químico de las reacciones de reducción.
Nosotros dije hace ratito, estas curvas están representando la reacción de equilibrio químico entre Fe3 o 4 y Fe, hasta aquí. A partir de aquí, esta curva representa el equilibrio entre Fe3 o 4 y FeO. Y la curva de arriba, el equilibrio entre FeO y fierro metálico. Esta es como una horqueta, ¿sí? Y de alguna manera se asemeja un poquito, si le damos un giro de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, casi parece al diagrama propuesto por Darken y Gurry, fierro-oxígeno. Pero es nada más una coincidencia. Aquí, como dije hace ratito, se está relacionando temperatura y concentración de agente reductor. Vamos a estudiar el proceso alto horno. Y aquí nos está hablando el texto de que en la zona de toberas, en el alto horno, se va a formar el gas reductor que se requiere para que las reacciones de reducción puedan suceder. Así es que la reacción de gasificación del carbono sólido por dióxido de carbono es esta. El carbono sólido contenido, dije hace ratito, en coque o en carbón mineral, si se pone en contacto con dióxido de carbono gaseoso, va a generar monóxido de carbono gaseoso. Y aquí está la entalpía, la energía libre de la reacción, perdón. Esto está en función de la temperatura. Si se hace un manejo similar al de las reacciones, como dice aquí, el cálculo de la composición de equilibrio como una función de la temperatura a una atmósfera de presión, esto es importante, a una atmósfera de presión, no difiere del método empleado en las reacciones anteriores. Entonces, si se parte del valor de la energía libre estándar de esta reacción y de la constante de equilibrio para una temperatura determinada, en las reacciones anteriores empezamos con 100 y fueron aumentando de 100 en 100, se puede hacer lo mismo aquí, pero bueno, para una temperatura determinada se tendrían relaciones como esta. Aquí está el valor de la energía libre de la reacción. 40.800 menos 41.7 veces la temperatura. Aquí está. Pero también esto, delta G superíndice 0 o delta G estándar es igual a esto, a menos RT logaritmo natural de K. ¿Y qué es K? La constante de equilibrio de la reacción. ¿De cuál reacción? De esta. Y la constante de equilibrio de la reacción está en función de las presiones parciales del producto y del reactivo. Tomando en cuenta que la fase condensada, que es el carbono sólido, tiene una actividad cercana a la unidad o igual a la unidad. Entonces la constante de equilibrio de esta reacción queda en función de la presión parcial del monóxido de carbono elevado al cuadrado por este 2, dividida entre la presión parcial del dióxido de carbono, que aquí está actuando como agente oxidante del carbono. ¿Sí? A la vez, esto es igual a esta relación, al exponencial 20.533.46 sobre T. ¿De dónde viene esto? Pues de hacer un trasiego con los valores. Si se despeja, la presión parcial del monóxido de carbono quedaría de la siguiente manera. Menos K
más K al cuadrado más 4 veces K por elevado al 0.5. Y habíamos hablado de lo siguiente: la fracción del monóxido de carbono es igual a la presión parcial de ese monóxido de carbono dividido entre la presión total. De esa manera lo encontramos, ¿no? Esta fracción, si solamente tenemos dos gases en equilibrio, CO2 y CO, la fracción de monóxido de carbono que está en equilibrio va a estar en función de esta relacioncita. La presión total es la suma de la presión de dióxido más presión parcial de monóxido. Por otra parte, también se tiene esto: el porcentaje en volumen de monóxido de carbono es la fracción del monóxido de carbono multiplicado por 100. Es lo que está aquí expresado como X subíndice I. Recuerden que esta es una expresión general. Aquí podríamos poner también, para no confundirnos, que X subíndice I es igual a X subíndice monóxido de carbono multiplicado por 100, y entonces nos queda en porcentaje. ¿Para qué sirve esto? Para obtener la composición en porcentaje en volumen de la mezcla gaseosa que está en equilibrio con este carbono sólido para cada valor de la temperatura que se le dé. Entonces, lo que sigue es, pues, manejar lo mismo que se manejó en el caso de las reacciones de reducción de fierro. Empezar desde 100 y llegar hasta 1200. Aquí hubo un salto de 1100 por alguna razón, pero si esto lo llevamos a una tabla de Excel y tenemos definidas las fórmulas, entonces se puede, la tablita nos arroja el valor de 1100. Así es que en la tabla se tiene el valor de la energía libre de la reacción para valores que van de 100 en 100. El valor de la constante de equilibrio de igual manera, y el porcentaje de monóxido de carbono que va a estar en equilibrio en esa reacción. Y vean que a medida que aumenta la temperatura está aumentando ese porcentaje. Temperaturas muy bajas, el porcentaje de monóxido de carbono, que es porcentaje en volumen, es bajo. De igual forma se lleva a graficar abscisa, temperatura, ordenada, los valores calculados del monóxido de carbono. Aquí vemos que es 1 por este exponencial, que nos daría 100. Y vean, esta es la curva de equilibrio de la reacción de Boudoir. Aquí podemos decir que esta curva, que parece una S media estirada de sus puntas, o parece el símbolo de la integración matemática, representa el equilibrio de esta reacción. ¿Qué significa? Pues lo siguiente. Veíamos aquí sería de 0 a 100, 200, 300, 400, 500. Tenemos 550 y podemos aquí trazar más o menos por aquí. Sería este punto coincidiendo un poquito con este punto y encontrar los valores en equilibrio del monóxido de carbono con dióxido de carbono y carbono sólido. Si queremos la podemos llevar a otro gráfico en donde de igual manera seguimos teniendo temperatura. Este gráfico ya está recortado.
recortado a valores de un poquito del orden de 400 y acaba el porcentaje en volumen del monóxido de carbono de 0 a 100. Yo comentaba en la clase de ayer que en el caso del dióxido de carbono venía creciendo de 0 a 100, contrariamente a cómo crece el monóxido. Y aquí está. Y es natural, ¿no? Si decimos que la suma de las presiones parciales de monóxido de carbono y dióxido de carbono es igual a 1, 1 es igual al 100% en volumen, entonces si tengo 40% de monóxido de carbono va a estar en equilibrio con 60. ¿Sí? Y aquí está la curva de Boudoir. Así es que podemos, como decía hace ratito, para 570, que pudiera estar más o menos por aquí, trazar una línea y ver cómo es el equilibrio a 570. A 800, pues trazo una línea y veo cómo es el equilibrio. ¿Cuál es la lectura? Aquí aparentemente si estas líneas van de 20 en 20, estamos como en 18% de monóxido de carbono, que se encuentra en equilibrio con, que sería aquí, también van de 20 en 20, con 82% de dióxido de carbono. En la parte de 800 grados, o a la temperatura de 800 grados, mejor dicho, tendríamos aparentemente como entre 85 y 87% de monóxido de carbono en equilibrio con su parte correspondiente aquí. Si decimos son 87%, pues entonces tendríamos un 13% de dióxido de carbono. Nuevamente, regreso, esta curva, esta que parece una S, representa el equilibrio de esta reacción. ¿Y por qué es importante esta reacción? Porque permite la producción o generación del agente reductor. ¿Por qué es importante estudiarla en este momento? Porque afecta el equilibrio químico de las reacciones de reducción. ¿De qué manera lo afecta? Vamos a esto. Se